Shabbat Shalom, familia. Gracias por estar con nosotros en esta noche. Estamos contentos de Padre Eterno porque nos ha permitido estar a este momento para poder traer la enseñanza de esta noche, que es una enseñanza muy interesante porque a pesar de los acontecimientos que están sucediendo en esta historia, también hay mucha enseñanza. Y hay cositas que ministraron mucho a mi vida esta semana. Así que para aquellos que están entrando por primera vez, mi nombre es Pastor José Vargas, la congregación Yeshua Nertamí. Gracias por conectarse con nosotros. Bienvenidos todos a Besorá Tová. Recuerden de suscribirse a nuestro canal a través de youtube.com. Ya para la semana que viene ya va a estar nuestra pastora con nosotros. Ya ella regresa con el favor del Padre de allá de Israel el domingo. Amén. Y sé que viene con muchas buenas noticias. Estuvimos viendo todas las fotos y de verdad que nuestro anhelo y nuestro deseo es que el Padre nos conceda nuestra petición de poder ir allá a la tierra y poder caminar por todos esos lugares hermosos y poder probar de los frutos. Amén, que el Eterno le ha bendecido allá a la tierra. Amén. Bien, como le dije, esta noche vamos a estar hablando la parashá Toldot, y Toldot o Toledot, lo que significa es generación, descendiente, historia, memoria o crónica. Y como dije, la Torá está en Génesis 25, 19, el 28, 9, y la Haftará, los profetas, Malaquías, capítulo 1, los versos del 1 al capítulo 2, verso 27. Y el Brit Hadashah también está en Mateo, capítulo 10, los versos del 21 al 38. Romanos, capítulo 9, del verso 6 al 13. Hebreos, capítulo 11, verso 20. Capítulo 12, los versos 14 al 17. Y como sabemos, esta es la sexta lectura del libro de Génesis, que se llama Toldot, que significa generaciones. Se llama así porque la porción de la Torá comienza con las palabras: estos son los registros, o estos son los descendientes. Como hay diferentes traducciones, o quizás hay otra que dice estas son las crónicas de Isaac. Génesis 25, 19. Toldot nos cuenta la historia del nacimiento de Jacob y Esaú y su lucha por su primogenitura y la bendición de su padre Isaac, que sabemos que él bendice a Jacob antes de morir. También aprendemos sobre las pruebas y dificultades de Isaac en la tierra de Canaán. Y entonces la porción concluye con el engaño de Jacob a Isaac para procurar la bendición familiar. Entonces los temas, vemos que está el nacimiento y la juventud de Esaú y de Jacob. También está Esaú vende su primogenitura. Isaac, el capítulo 26, nos habla de Isaac y Abimelech. El verso 34 nos habla de las esposas hititas que Esaú cogió. Y el capítulo 27 nos habla de Isaac bendice a Jacob. Verso 30, la bendición perdida de Esaú. Verso 41, Jacob escapa de la furia de Esaú. Y el capítulo 28, el verso 6, Esaú se casa con las hijas de Ismael. Tremendo enyunte que hizo él ahí. Y en los profetas, también pues mañana en la Minjá pues estaremos hablando estos temas.
Y sabemos que en Génesis capítulo 25, en el verso 6, nos dice que también Isaac heredó todo lo de su padre, incluyendo también la promesa de Hachem de hacer sus descendientes una gran nación. De niño vemos que Isaac resistió cuando su padre le preparó para ser sacrificado, y de hombre aceptó gustosamente la esposa que otro le había escogido. Por medio de Isaac aprendemos cómo dejar que Hachem guíe nuestras vidas y cómo colocar su voluntad antes que la nuestra. Y esto es un cuadro perfecto de nuestro Mesías Yeshua, porque cuando él estaba allí en el madero, o sea, cuando estaba allí en el monte, él le dijo al Padre que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Y cuántos de nosotros hemos orado así? En momentos de crisis o de prueba, y le hemos dicho al Padre que sea tu voluntad y no la nuestra. Amén. Verso 19. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Hashem por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Hashem. En otras versiones, lo escuchó Hashem, y concibió Rebeca, su mujer. Y sabemos que esto de la esterilidad era una maldición en las mujeres en aquel tiempo. Y vemos también que muchas de las mujeres habían sido estériles, como Sara, Rebeca, Raquel y Ana, la mamá del profeta Samuel. Y también esto, de entre toda la información que estuve buscando, Abraham y Sara tuvieron que esperar 70 largos años para ver la promesa del Eterno cumplirse en sus vidas. Isaac y Rebeca tuvieron que esperar 20 años antes de tener hijo. Raquel tenía que esperar 14 años antes de tener hijo. Y Ana, la madre del profeta Samuel, tuvo que esperar 19 años. Nosotros no nos podemos parar al lado de ellos. Pero mire lo que dice. El versículo 26 está escrito que Isaac tenía 60 años cuando su esposa dio a luz a Esaú y a Jacob. Así que vemos aquí que Isaac tuvo que orar largos 20 años para ver la promesa, para ver el milagro. Y una de las cosas que estuve estudiando esta semana es que Rebeca no tenía útero, y por eso era la razón por la que ella no podía concebir hijo. Y vemos aquí la mano del Todopoderoso obrando de forma especial en la vida de esta mujer. Porque dice que Hashem escuchó la oración de Isaac, porque Isaac oraba por su esposa, pero dicen los comentaristas que entonces Rebeca oraba por sí misma. Y esto nos enseña que cuando usted y yo oramos por las peticiones de otro, Dios va a responder por las nuestras. Y eso lo vemos los martes. Amén. Y esto nos enseña, mis amados, algo interesante. Que el camino del Eterno no es fácil. El que me diga que esto es fácil, yo le doy un premio. Estar en los zapatos de otro
Nosotros cuando estábamos en el otro campamento, yo le decía a los hermanos que estaban allí, les decía, yo te presto mis zapatos por lo menos 1 hora o 2 horas. Estoy más que seguro que no vas a llegar a la hora. ¿Por qué? Porque el camino del Eterno no es fácil. Siempre va a venir la oposición, como dice nuestra pastora, cuando declaramos nuestra posición, siempre va a venir nuestra oposición. Siempre hay algo que se va a levantar contra nosotros. Mi zapato no se parece al de Dubel, y el de Dubel al de Franklin, y el de Franklin al pastor Iván. Y así es cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque este camino sabemos que está lleno de problemas. Y muchos, cuando ha venido estos tipos de pruebas y han venido estos tipos de lucha, lo que han hecho es tirar la toalla. Y se han rendido. El coach, el entrenador, cuando ve que el boxeador no va más, lo primero que hace es coger la toallita y se la tira. Aquí se acabó todo, ya no hay más nada, ya este no tira ni para espantar las moscas, como uno dice. Así que vamos a parar la pelea. Y vemos que en este camino muchos han tirado la toalla, se han rendido, se han cansado de esperar. Le ha faltado la fe. Se han olvidado de Hashem. El camino de la fe consiste en confiar en el Eterno para poder superar todos estos problemas y ver cambios. Por eso en Romanos capítulo 8, en los versos 35 al 37 nos dice, ¿quién nos separará del amor del Mesías? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre? ¿Desnudez? ¿O peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas al matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores. Yo me siento vencedor. Puede estar el techo cayéndoseme encima, pero yo me siento vencedor. Esta prueba de mi esposa, yo sé que para el Eterno no es nada imposible. Porque yo he sabido y he conocido a un Dios de poder, a un Dios de milagro. Ahorita cuando estaba lavándole las manos, lo primero que el Espíritu trajo a mi vida fue, no importa que tenga que esperar 20 años, yo le creo a Dios y yo sé que ella va a soltar esas muletas. Ahora piensen ustedes si yo decido en un momento a otro tirar la toalla. Ay, ay, ay. Dice el camino de la fe, no dice si todas estas cosas son más que vencedores, sino en todas cosas. ¿Qué cosa? Tribulación, angustia, persecución. Y todas estas cosas somos más que vencedores, no por medio de nuestros propios méritos, porque ¿qué mérito tenemos nosotros? Así que el camino de la fe, tanto de Abraham como de Isaac, consistía en confiar en el Eterno. Y sabemos que el Eterno probó a Abraham 10 veces. Y la última la probó con la muerte de la esposa. En segundo lugar, también esto nos enseña, mis amados, que las promesas del Eterno no se cumplen sin la colaboración de cada uno de nosotros. Hashem siempre espera que nosotros pongamos de nuestra parte. Dice, aunque Isaac había heredado la promesa dada a su padre de que su descendencia sería
como las estrellas y como la arena, no se quedó quieto esperando pasivamente el cumplimiento de esa promesa. Se puso a orar para que se cumplieran. Si yo le pregunto a cada uno de ustedes hoy esta noche, ¿cuánto tiempo llevas orando por una promesa que todavía no ha sido contestada? Por eso es que el Eterno ha creado la oración, para poder colaborar con el hombre en el cumplimiento de los planes en la tierra. Así que la profecía de la Escritura no está puesta solamente por un adorno histórico de predicciones bonitas para que nos asombremos de las grandezas del Eterno, sino que podamos colaborar con él para el cumplimiento de sus promesas. Dice, verso 22, y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Hashem. Estas dos naciones sobre este verso dice que luchaban, y en el hebreo la traducieron como Vayitrotsu, que es un poquito difícil de entender. Y viene de la raíz razá, que significa luchar. Pero también vemos que está relacionada con la palabra ra, que significa correr. Y vemos que por eso fue que los sabios interpretaron esta palabra en el sentido de que los niños estaban luchando dentro del vientre de Raquel. Entonces también salió de ahí el Midrash que dice que cuando Rebeca pasaba por un sitio donde estaban estudiando la Torá, Jacob brincaba o corría. Pero cuando pasaba por un lugar de idolatría, quien brincaba y corría era Saúl. Pero el Talmud nos dice que ellos se empujaban entre sí. ¿Por qué? Porque vemos en el verso que los dolores de Rebeca eran tan fuertes que se preguntaba para qué oraba pidiendo un hijo. Si hubiera sabido que el embarazo, esas son palabras de Raquel, perdón, que el embarazo iba a ser tan difícil, no hubiera orado. Nos pasa a nosotros también. Ay, yo no sé para qué llore por esto. Si yo sé, no lo hubiera hecho. Pero ya cuando uno mete los pies, las manos, la cabeza y todo, ya es tarde para salir del embrolle. Así que, ¿por qué ella fue la única? ¿Por qué ella fue la única mujer que sentía estas cosas durante el embarazo? Al final, ella tomó una decisión. Yo no sé si usted, cuando usted ve que algo está difícil, lo último que hay que hacer es ir a consultar al Eterno. A ella, al verse en este problema, a verse en esta situación, yo dije, no, espérate, aquí está pasando algo. Yo voy a ir al Eterno a preguntar qué es lo que está pasando. Porque era el único que le podía dar respuesta a su situación. Lo mismo que a nosotros. El único que puede darnos respuestas a nuestras situaciones es el Eterno. La pregunta que se hace mucho es, ¿a dónde fue? A consultar Rebeca. Raquel, me da con Rebeca. Y Rebeca no viene hasta la semana que viene.
Muchos intérpretes dicen que ella fue a la tierra de Morá, a casa de Chen y Eva. Y que ellos le dieron una respuesta divina a Raquel. Otros dicen que ella también fue a consultar a Melquisedec. Otros dicen que ella fue a consultar a los profetas. Y porque era tanto el problema que ella tenía, que ella fue a consultar. Y en el antiguo Medio Oriente les voy a enseñar algo que me regaló hoy un pastor para que yo se los enseñe a ustedes. Pero por favor no se lo digan. ¿Quieren saber quién me regaló esto? Esto me lo regaló el pastor Walter Agosto. Hoy yo estuve hablando con él y le hice ciertas preguntitas y él dijo, si usted no se ha suscrito al canal del pastor Walter Agosto y tengo permiso para usar este PowerPoint ahí, suscríbase, porque él sube la paracha con diferentes temas los miércoles y son muy interesantes y se aprende. Y vemos que, como estaba diciendo, cuando temas del embarazo en el antiguo Medio Oriente, cuando el embarazo y el parto se discuten literalmente, la Biblia hebrea muestra las influencias de la literatura del antiguo Medio Oriente. Recuerde que siempre cuando nos encontramos con estos tipos de problemitas, tenemos que ir al antiguo Medio Oriente para conocer la cultura y por qué en ese momento estaban sucediendo ciertas cosas. Acuérdense que la Torá no nos dice muchas cosas, pero cuando vamos al antiguo Medio Oriente podemos encontrar muchas cosas. Dice, en ese contexto más amplio, los motivos literarios y el lenguaje sobre el embarazo y el parto a menudo enfatizan la participación de los dioses. Y vemos aquí a Hachén detrás de todo esto, porque Hachén, recuerden que él había hecho una promesa a los patriarcas de que su descendencia, o unos le habló de la arena y las estrellas, otros le habló de otras cosas. Pero vemos aquí que Rebeca fue a consultar, dice la Torá, a Hachén, pero no nos dice a dónde fue. O en el caso de la Torá y el Taná, la participación del Elohim de Israel, y eso lo vemos aquí. En el embarazo. Estudiando los peligros y los milagros de concebir hijos, llevar un embarazo y dar a luz se ven como evidencia directa del apoyo divino, tanto en el antiguo Israel como en el resto del mundo antiguo Medio Oriente. Yo puse esta semana en Facebook que posible Raquel fue a consultar a los oráculos, pero los oráculos en el antiguo Medio Oriente era una forma de recibir respuestas o hacer preguntas. Y aunque no estaba el templo, no estaba el tabernáculo, los sacerdotes de ese tiempo usaban el oráculo para traer respuesta. Dice, el término se refiere tanto a la respuesta divina a una pregunta hecha a Elohim, a Dios, como a los pronunciamientos hechos por Dios sin que él se lo pida.
En cierto sentido, los oráculos eran profecías, ya que a menudo se referían al futuro, pero los oráculos a veces se ocupaban de decisiones que debían tomarse en el presente. Y una de las cosas que estuve enseñando el pastor es que en la Torá encontramos oraciones que parecen ser oráculos, porque está trayendo juicio, está trayendo respuesta a preguntas. Y en este caso Israel iba a donde Moisés a consultar. Lo mismo que hacía también, después iban a Hachem, porque ellos iban esperando una respuesta de que a veces ellos estaban pasando por situaciones y ellos no entendían a dónde iban, al líder. Oráculos, comunicaciones con Hashem. Usualmente en la Biblia, la comunicación era de Hashem, el Dios de Israel. Sin embargo, el tiempo de adoración de ídolos, los israelitas buscaban una palabra o declaración de dioses falsos, como dice Oseas 4:12. Mi pueblo a su ídolo de madera preguntan, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones los hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. Muchos de los vecinos de Israel buscaban oráculos de sus dioses. Dice, el estudio de concordancia muestra el siguiente significado y uso de oráculo. A veces oráculo se refiere a la totalidad de un libro profético, como está en la Haftará de esta semana, o una parte importante de uno de Habacuc, capítulo 1, verso 1. En Isaías, varias profecías menores de juicio, castigo se llaman oráculos, lo que les acabo de decir. Por eso a veces cuando usted vea ciertas oraciones, Hashem diciendo por medio de un profeta, trayendo respuesta, es como si fuera un oráculo, porque está trayendo respuesta divina. Dice, sobre la base de este tipo de uso, muchos estudiosos de la Biblia entienden que los oráculos son palabras divinas de castigo o juicio. Sin embargo, el oráculo de Balaam es una bendición. Entonces, la palabra oráculos en el Nuevo Testamento generalmente se refiere a las enseñanzas de Dios en el Antiguo Testamento, Hechos 7:38. Romanos 3:2 también puede referirse a las enseñanzas. Hebreos capítulo 5, verso 2. Y esto es para que tengan una idea de lo que es un oráculo. Hay que distinguir entre los oráculos que se buscaban y los que llegaban sin petición alguna. Número uno, el primer tipo podría llamarse oráculo de decisión y el segundo tipo se denominaría oráculo de pronunciamiento. Y esto es para que tengan una idea más o menos de lo que es un oráculo. Amén. Así que sigamos. Dice, y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Hashem. Y le respondió Hashem, 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Entonces, cuando se cumplieron los días para dar a luz, he aquí habían gemelos en su vientre. Referente a este verso, dice que en el antiguo Medio Oriente, el dar un nombre era hecho significativo. Se creía que un nombre afectaría el destino de una persona, de modo de que quien los ponía estaba ejerciendo cierto grado de control sobre el futuro del otro, y eso es lo que lo vemos a través de la Torá. A menudo los nombres expresaban esperanzas o bendiciones. En otro tiempo también servían para conservar el recuerdo de algún detalle o de la circunstancia del nacimiento, especialmente si parecían significativas. En este caso,
vemos que Esaú recibió su nombre por una característica física, mientras que Jacob lo recibió por su peculiar conducta durante su nacimiento. Verso 25, y salió el primero rubio o rojo, y era todo velludo como una pelliza. ¿Cuántos saben lo que es una pelliza? Una pelliza en España es un jacket con la cosita esta pelúa aquí. Eso es una pelliza en España. Un abrigo, prácticamente un abrigo. Después salió su hermano, trabada su mano al cancañal de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 70 años cuando ella dio a luz. Y la palabra talón es que, como la cabeza simboliza el principio de algo, el talón significa su final. El hecho de que Jacob estaba agarrando el talón de Esaú significa que finalmente él tomaría el dominio, tomará el dominio en el mundo cuando el dominio del Imperio Romano sea destruido, como con la venida del Mesías. El Imperio Hebreo dominará el mundo entero, como está escrito en Daniel, capítulo 2, versos del 34 al 35, que dice: estuviste mirando hasta que una piedra fue cortada sin ayuda de manos, y golpeó la estatua en sus pies de hierro y de barro, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados todos a la vez, el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro. Quedaron como el tamo de la era en verano, y el viento se los llevó sin que quedara rastro alguno de ellos. Y la piedra que había golpeado la estatua se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Dice, las piernas y los pies de la estatua simbolizan el Imperio Romano. Ese imperio será golpeado en los pies, en el mismo lugar que Jacob agarró su hermano, y así se establecerá el imperio mesiánico en toda la tierra. Dice, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje. Y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Y una de las cosas que dicen los comentaristas es que Esaú venía de pelear con Nimrod, y que él había matado a Nimrod porque Nimrod se había adueñado de la ropa de Adán y Eva. Entonces, y cuando Jacob guisó este potaje, dicen que ellos lo hacían cuando había luto, y en este caso posiblemente ellos estaban todavía de luto por la muerte del patriarca Abraham. Dice, y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Saúl: he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? O sea, estaba despreciando lo más valioso, su patrimonio. Y aquí iba a haber una transacción. Lo mismo que hubo la semana pasada cuando Abraham fue a enterrar a su difunta. Hubo una transacción. Nuestro Mesías Yeshua pasó por una transacción, porque Judas lo vendió. Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y sabemos que cuando se hace un juramento, tiene que cumplirse. Y como sabemos, Jacob, ¿qué estaba haciendo? Estaba estudiando la Torá. La Torá no estaba escrita, pero dice, al él dedicarse en la tienda, dice que estaba totalmente estudiando, dedicado a la Torá. Dice, y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas,
Y él comió y bebió, porque tenemos que entender que cuando se hace un convenio, se cierra con comida. Y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú su primogenitura. Y vemos aquí lo mismo que sucedió con Abraham. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar, que es Gaza. Y se le apareció Hachén y le dijo: no desciendas a Egipto. Lo mismo que le dijo Abraham a su siervo, que le dijo que no permitiera que Isaac descendiera a Egipto. Porque, como vemos a través de esta historia, Isaac había sido separado. Era como decir, él era una ofrenda a Olá. Y totalmente estaba dedicado al Eterno. Dice, y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré toda esta tierra y confirmaré el juramento que hice a Abraham y tu padre. Y aquí el Eterno vemos que él está haciendo que un convenio con Isaac. Y ya sabemos que estamos estudiando sobre los convenios, justicia y bondad, honor y vergüenza. Y si usted no cogió la clase, si no está suscrito a Tesoros del Templo, suscríbase. El domingo pasado comenzamos las clases de convenio y está muy interesante. Y este domingo es la segunda parte. Dice, dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré tu descendencia a toda esta tierra. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz, guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y sobre este verso dice, cuando Abraham oyó la voz de Hashem, dice en el hebreo, Shaman Abraham Bekolí. Tiene que ver con obediencia a la voz del Eterno, como nos enseña esta metodología de la pastora. Vemos que Abraham en los momentos de prueba que hizo, escuchó la voz del Eterno. También podemos destacar su obediencia a la voz del Rúa, del Espíritu del Eterno, en el caminar diario, en relación íntima con él. Por eso es que en Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Y también vemos que Isaac guardó el convenio, el pacto, como lo hizo su padre Abraham. Guardó que los mandamientos, los estatutos, los mandamientos son mishpatim y los estatutos jukim, leyes, que es la instrucción, la Torá misma del Eterno. Dice, y habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él le respondió, es mi hermana, lo mismo que hizo Abraham. Le dijo que era su hermana, que sí no era su hermana, era prima hermana. Dice, porque tuve miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer, y llamó a Abimelech a Isaac y dijo, he aquí, ella es de cierto, es tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizás moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Recuerden que el adulterio en esa tierra era visto como pecado. Por lo tanto, requería la muerte.
Por poco hubiera dormido algunos del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocara a este hombre o a su mujer de cierto morirá. Y sembró en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y lo bendijo Hashem. Y aquí vemos la fe de nuestro patriarca Isaac. Hashem le había dicho que se quedara en la tierra y que le iba a bendecir. Y vemos que esta promesa trajo tanta confianza en Isaac que a pesar de la sequía, tomó la decisión de invertir en una siembra. Había calculado una cierta cantidad de cosecha, pero la producción fue de 100 veces más. Y entonces un Midrash dice que Isaac había hecho un cálculo estimado para poder dar el diezmo. Eso es lo que dice el Midrash. Pero vemos aquí que él obedeció al Eterno a no ir a Egipto y para buscar su propio bienestar. Y vemos que confió en la promesa de bendición y sembró durante aquel año de sequía. Entonces, esta actitud de sacrificio de los placeres del mundo y confianza en la provisión divina desató el poder de resurrección del Eterno de manera extraordinaria. Y el resultado fue 100 veces lo esperamos. Piense por un momento si él no hubiera obedecido a la voz del Eterno. Y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso y tuvo hatos de oveja, hatos de vaca, mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Por eso cuando Hashem nos prospera y nos bendice, tenemos que estar seguros de que la envidia y el celo se va a levantar contra nosotros. Porque la bendición, simplemente por el único hecho de que nosotros, al serle fiel al pacto y al convenio del Eterno, Él nos va a bendecir de forma especial. Dice, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos lo habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros, porque es mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham, su padre, y que los filisteos habían cegado, o sea, los habían cerrado, los habían tapado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de agua viva, los pastores de Gerar riñeron como los pastores de Lot con Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo ese, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre Sitna. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él y llamó su nombre Rebohot. Y dijo, porque ahora Hashem nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Beersheba, que sabemos que Beersheba, además de significar 7, también significa juramento. Y se le apareció Hashem aquella noche y le dijo, yo soy el Elohim de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo. Te bendeciré, te multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Hashem. Y plantó allí su tienda. Y habieron allí siervos de Isaac, un pozo. Dice que Isaac seguía las pisadas de su padre y vemos que se establece en Beersheba y allí construye un altar en el nombre del Señor. Y sabemos que él estaba allí
siendo la autoridad del Eterno cuando se construye un altar. Y Abimelech dice, vino a él desde Gerar y a Husat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Y le dijo a Isaac, ¿por qué venís a mí? Pues me habéis aborrecido y echasteis de entre vosotros. Y ellos respondieron, hemos visto que Hashem está contigo. Y dijimos, hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos haga mal, como nosotros no te hemos tocado. Y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz, tú eres ahora bendito de Hashem. Que ellos sabían que Hashem había bendecido a Isaac. Entonces él les hizo banquete y comieron y bebieron. Se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro. E Isaac los despidió y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que había abierto. Y le dijeron, hemos hallado agua. Y lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad se llama Beersheba, que quiere decir 7 o juramento hasta este día. Y si usted va a Israel, todavía este pueblito existe. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. ¿Qué clase de yernas? Una de las cosas que yo estaba hablando con Sari hoy, para este tiempo, los padres les escogían las mujeres, las esposas a los hijos. Hoy día, dígale usted que usted va a buscarle una esposa a un hijo o a una hija. Lo primero que se levanta es el caos en la casa, porque el hijo o la hija va a salir a comérselo. Y otra cosa que yo estaba hablando con ella era que a veces los padres dejan a los hijos que hagan lo que les dé la gana. Entonces los hijos comienzan a relacionarse con personas que no deben. Y sin querer queriendo, tú sabes lo que viene pasando, que ellos van introduciendo un Esaú en tu casa. Entonces lo que usted y yo hemos construido y hemos edificado, va a venir un Juan de los Palotes de afuera a venirlo a dañar y a destruir. Por eso hay hogares aún de personas creyentes que están en caos. ¿Por qué? Porque le abrieron la puerta y no a todo el mundo se le abre la puerta y se deja entrar, porque con las intenciones que vienen no son buenas. Porque no tan solamente viene para hacer daño a tu hijo o a tu hija, sino al hogar entero. Porque el espíritu que trae es un espíritu de Saúl. Y recuerden que Saúl lo que le gustaba era la casa, estar en el campo, en los montes, allá haciendo y deshaciendo. Y ustedes saben que la palabra campo en la Torá significa que es mundo. Por eso es que dije, imagínense que ahora usted, Dubel, le diga a tu hija, voy a buscarte a tu esposo. Se va a formar en la tángana. ¿Por qué? Porque lo que va a traer al hogar es amargura. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer? La Biblia dice que Isaac estaba ciego. Era el padre. Le habían caído los años. Ya no podía hacer más nada. Y a veces papá, cuando no ora y no busca a Dios, es arropado por la ceguera.
y comienzan a suceder cositas por un descuido. Yo les pido por lo menos a los que están conectados ahí que por lo menos tomen agua para saber que están vivos. Que esto está fuerte, hermano. Después nos estamos preguntando, pero ¿qué está pasando? Si yo le estoy sirviendo al Eterno, si yo guardo el Shabbat, yo tengo la Torá. Tienes que ponerte a investigar porque quizás le abriste una puerta a Esaú. De nada sirve que tenga la mesusa puesta en la puerta. Ya cuando lo dejaste entrar, ya se apoderó de todo. Y vemos aquí que Rebeca amaba más a Jacob y Isaac era loco con Esaú. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío. Y él respondió, Hineni, que quiere decir, heme aquí. Y él dijo, he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré para que yo te diga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac, Esaú y su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo, he aquí yo he oído que a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Hachén antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz en lo que te mando. Porque hay que mamá y hay papá que a veces usan a los hijos para engañar a otros. Y eso pasa hoy día. Dice, ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos vianda para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerás para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre, he aquí Esaú, mi hermano, es hombre velloso y yo lampiño. Y vemos aquí que una de las cosas que nos dice John Walton es que Rebeca reaccionó ante el temor de Jacob de atraer una maldición sobre sí, apropiándose de cualquier maldición que pudiera surgir, porque vamos a ver que ella dijo que la maldición sea sobre mí. Dice, quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que Jacob conocía la Torá. Y aunque no estaba escrita, y sabemos que el que engaña trae maldición. Dice, y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisado, como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, a su hijo menor. Y cubrió sus manos y las partes de su cuello donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparados en mano de Jacob, su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo, padre mío. E Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío?
Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces, Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Ustedes saben que cuando uno sale al campo a cazar, eso se toma tiempo. Y la respuesta de Jacob fue: Hashem, tu Elohim, hizo que le encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú. Y le bendijo y dijo: ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: yo soy. Dijo también: acércamela y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó, Isaac comió, lo trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac a su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo: olor de mi hijo, como el olor del campo que Hashem ha bendecido. Elohim, pues te dé rocío del cielo y de la grosura de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvate, oiga esto, sírvante en pueblos y naciones se inclina a ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Las mismas palabras que le dijeron a Abraham en Génesis capítulo 12, verso 3. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. E hizo también guisado y trajo a su padre, y le dijo: levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente. Y dicen los comentaristas que Isaac lo que pudo percibir es el olor a la muerte. ¿Por qué? Por el estremecimiento que tuvo. Y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú viniese? Yo le dije: y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: bendíceme a mí también, padre mío. Y él dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces, se ha apoderado de mi primogenitura. Y sabemos que es mentira porque él la compró. Hubo una transacción. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura, y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? Verso 37. Isaac respondió y dijo: Esaú, he aquí yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervo a todos tus hermanos de trigo y vino y le he provisto. ¿Por qué? Pues tenemos que entender que cuando Hashem le dijo a Rebeca: 2 naciones, 2 pueblos, y el menor, el mayor, servirá al menor. Por eso es que Isaac le dice: yo he puesto por señor tuyo y le he dado por siervo a todos tus hermanos de trigo y de vino, le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Ya era tarde, pero así hace mucho que esperan tarde para llorar después que hicieron lo que hicieron.
Después cuando se dan cuenta del error y en el problema que se metieron, ya es too late. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo: he aquí será tu habitación en grosura de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Y sucederá que cuando te fortalezca, que descargarás su yugo y de tu servir. Entonces aquí vamos a ver en estos versos cuando Jacob huye de Esaú y aborreció, que literalmente lo que quiere decir que odió Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor. Y ella envió y llamó a Jacob, a su hijo menor, y le dijo: he aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán mi hermano en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá, porque seré privada de vosotros ambos en un día. Porque ella temía de que a Esaú matara a Jacob. Y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujeres de las hijas de Het, como esta de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Capítulo 28. Levántate y ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Elohim omnipotente te bendiga y te haga fructificar, te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblo. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Y vio Esaú como Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí. Y cuando le bendijo, le había mandado diciendo: no tomarán mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael. Se fue, en vez de ir allá, se fue bien cerquita, ande su primito. Dice: vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Maala, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Y vamos a ver mañana que en las profecías Hashem aborrece a Esaú. Simplemente por hacer alianza con quienes no tenía que hacer alianza. Por eso que es bien importante en este tiempo tener mucho cuidado con quién hacemos alianza. Velar a nuestros hijos con quién hacen alianza. Porque como dije, sin querer queriendo, se cuela un Esaú por las puertas de mi casa. Y no nos damos cuenta. Por eso es importante, si vemos en esta historia, empieza con oración. Y la oración, sabemos que es la puerta, es la llave que tenemos para podernos comunicar con Hashem y recibir respuesta de parte de él. Pero hoy muchos, pues lamentablemente, ya
no quieren orar, no quieren buscar a Dios, le gustan más los placeres, menos de buscar a Dios de todo corazón. A veces criticamos a los de el otro campamento, pero lamentablemente los del otro campamento están haciendo algo que tú y yo debemos hacer también. Ya no se ayuna. Ya nada más piensan que ayunar solamente es en Yom Kippur. Pero la relación con el Eterno se tiene que mantener. ¿Y cómo se mantiene? Orando, ayunando, buscando a Dios día y noche, estudiando la Torá como hizo Jacob. Y nosotros tenemos que combatir a Esaú haciendo también el papel de Jacob. Así que esta noche damos por concluido esta parashá. Y espero que haya sido de bendición. ¿Eh? Así que vamos así a abrir los micrófonos por si hay alguien que quiere hacer un comentario.